Hermanas, amigas, espero hayan tenido un bonito amanecer, siempre dando gracias a nuestro buen Dios por su misericordia, por su amor al permitirnos levantarnos y abrir nuestros ojos y ver lo hermoso de su creación. Por mi parte, tengan muy buenos días. Elsie Meléndez con ustedes. Durante esta semana hemos estado llevando el estudio de los capítulos 23, ahora 24 del libro de los Hechos. Recapitulando, terminamos el día de ayer diciendo que Pablo había sido trasladado desde Jerusalén a la ciudad de Antipatris en una forma muy secreta. Lo había custodiado el tribuno romano para guardarle la vida, para no permitir, ¿verdad?, que los judíos fueran a matarlo, porque recuerden que habían hecho un juramento con maldición, que si no lograban matarlos, que la maldición cayera sobre ellos. Entonces quedamos en que Pablo estaba siendo custodiado en el pretorio de Herodes. Entrando ahora en lo que es el capítulo 24, en los primeros versículos vemos que ya Ananías con algunos ancianos y habían contratado un orador llamado Tértulo, están ya en esta ciudad Antipatris y están delante de Félix con la intención de acusar a Pablo. Y como repito, habían llevado a este Tértulo que comienza hablando en forma de adulación hacia Félix, y sabemos pues que la adulación es algo que no está de acuerdo con nuestro Señor, pero era gente que no conocía de Dios, ¿verdad? Entonces él empieza ensalzando a Félix y habla en contra de Pablo, y en el versículo 5 vemos que le dice que Pablo es un hombre que es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Cuando él menciona o dice estas palabras, lo que él quiere o la intención de él es menospreciar tanto a Jesús como a sus seguidores. Él quería desprestigiar la obra de Pablo y según él, con esas palabras lo iba a lograr. El gobernador Félix lo deja hablar, pero llega un momento en que él le hace una señal a Pablo para que hablase. Y Pablo le dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Esta era una costumbre de todo judío. Cada año ellos subían a adorar a Jerusalén. Y el versículo 12 continúa y dice: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo aquí está hablando de su fe. Cuando él dice el camino, se refiere al cristianismo, ¿verdad? Lo que él estaba predicando, la palabra de Dios. Y si recordamos, la diferencia que había entre judíos y saduceos era sobre la resurrección. Y Pablo enfoca aquí sus palabras al defender, pero la resurrección de Cristo. Recordemos que eso es un pilar fundamental de nuestra fe cristiana, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y además le dice que así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas.
También menciona en el versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Recordemos que en el capítulo 23 Él les dijo cuando se presentó al concilio que estaba delante de ellos con una conciencia limpia, ¿verdad? Quería decir que no que Él era perfecto, pero que sí Él respetaba la ley de Dios y estaba ante el escrutinio del Señor, cosa pues que ellos no lo hacían. Entonces dice el versículo 18, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces aquí vemos pues que Pablo realmente no estaba haciendo nada malo, sino muy probablemente él estaba hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Y como le repito, él aquí vuelve a repetir que él hablaba la base de la fe cristiana sobre la resurrección de Jesucristo. Cuando Félix oyó estas palabras, estando bien informado, dice, de este camino, porque Félix ya conocía de la palabra de Dios, él ya había escuchado, pero recordemos que Félix no era un hombre bueno. Él primeramente fue esclavo, luego fue liberado, pero creció con la mentalidad de esclavo y fue un hombre violento, un hombre corrupto, un hombre de malas costumbres que estaba pues ahorita de gobernador, dadas sus malas costumbres, había llegado a escalonar esa posición. Y dice que en el versículo 23, que este Félix mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. O sea que este Félix no tomó ninguna decisión de libertad o inmediatamente dar una sentencia para Pablo, sino que lo mantuvo en prisión con ciertos privilegios. Entonces podemos asumir que en este tiempo Pablo pudo escribir sus cartas o epístolas, pero que también había una doble intención de parte de este Félix. Él era un hombre corrupto. Él quería sacar dinero para ver de Pablo, para ver si a través del dinero él le iba a dar la libertad. Pero veamos el versículo 24, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Drusila, al igual que su esposo Félix, no era ninguna buena mujer. Si bien es cierto, era judía, pero ella también ya había estado casada una vez, y este Félix la convenció y se casó con ella. Y juntos pues no llevaban una vida buena, ¿verdad? Sino que era una vida licenciosa, una vida fuera de la orden de lo normal, podríamos decir. Entonces, cuando Pablo estaba disertando acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, que eran los 3 puntos que Pablo usó cuando se estaba frente a Félix y Drusila, estos, pues ellos quizás fueron tocados o en ese momento se sintieron afectados por su conducta y
se espantaron, dice, cuando oyeron. Ahora, no sabemos con exactitud el desarrollo o cómo Pablo abordó estos 3 puntos. Lo que sí podemos decir es que la justicia de la que Pablo habló es la justicia de Cristo Jesús, ¿verdad? La necesidad de una ética cristiana, del dominio propio que evidentemente le hacía falta, tanto en la vida de Félix como en la de su esposa Drusila. La rendición de cuentas eterna ante Dios, o sea, el juicio venidero, el juicio a que ellos iban en un momento a enfrentarse. Dios les estaba dando la oportunidad a estos dos, ¿verdad?, de rendirse ante la palabra de Dios, de arrepentirse de todo lo que habían hecho. Pero vemos que Pablo no logró convencerlos, solo fueron ellos quizás en ese momentito, como dice, amedrentados, espantados o tuvieron el temor solo en ese momento, pero no hubo un cambio, que es lo que sucede con muchas personas, ¿verdad? Que cuando oyen la palabra, en el momentito, quizás por emoción, temor, miedo, sí dicen, lo voy a pensar, o por el momento no, déjenme otro tiempito más, y pierden la oportunidad que el Señor les está dando. Esto está pasando con estas 2 personas, con Félix y Drusila. Y dice en el versículo 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Y al cabo de 2 años, bajo la ley romana, el tipo de custodia bajo la cual estaba Pablo solo podía durar 2 años. Y Félix mostró que él estaba dispuesto a romper la ley romana al mantener a Pablo por más de 2 años. Le dejó preso, se rehusó a soltarlo, aunque sabía que era inocente y que Pablo conocía porque le había hablado, ¿verdad?, del camino que es el cristianismo. Él hizo esto por la misma razón que Pilato condenó a Jesús, a sabiendas de su inocencia. Ambos actuaron por pura ventaja política, queriendo congraciarse con los judíos. Así es que, hermanas, al igual que Pablo, nosotros no tenemos que perder oportunidad para hablar de Cristo, ¿verdad? Dar esa oportunidad a las personas. Muchas van a decir que sí y otras, al igual que Félix, pues se van a rehusar, ¿verdad? Pero Dios nos manda a hablar de su palabra. Que tengan un día bendecido y nos reencontramos mañana.